Historia sin leer. 1984. Era un día gris. El viento se colaba por todas partes y el polvo flotaba en el aire como si nunca se fuera. Winston subía las escaleras de su edificio. El ascensor no funcionaba como siempre. Y su rodilla le dolía, pero eso no era nuevo. Lo que sí era distinto era el cuaderno que llevaba escondido, uno de papel con tapas gastadas que había comprado en una tienda vieja, medio olvidada, en una zona donde casi nadie se atrevía a entrar. En su mundo, escribir a mano ya no se hacía y tener algo así era bien peligroso. Entró a su departamento, la telescreen estaba encendida como siempre, transmitiendo noticias, música, órdenes y también vigilando. No se podía apagar, pero Winston conocía un rincón justo al lado del armario, donde la pantalla no lo alcanzaba. Se sentó ahí, abrió el cuaderno y empezó a escribir. Puso la fecha, 4 de abril de 1984, aunque ni siquiera estaba seguro de que ese fuera el año. El partido controlaba todo, incluso el tiempo. Ese día, había visto los carteles del Gran Hermano por toda la ciudad. La misma cara en cada esquina, con la frase que todos conocían: el Gran Hermano te vigila. También había visto a la policía del pensamiento, que se encargaba de atrapar a quienes pensaban diferente, y había escuchado las frases que se repetían sin parar. La guerra es paz, la libertad es esclavitud, la ignorancia es fuerza. Winston trabajaba en el Ministerio de la Verdad, donde su tarea era modificar documentos antiguos para que coincidieran con lo que el partido decía ahora. Si algo cambiaba, él tenía que ajustar los registros, borrar lo anterior, hacer que el pasado siempre estuviera de acuerdo con el presente. Mientras escribía, sabía que lo que hacía era peligroso, no solo por tener el cuaderno, sino por lo que estaba pensando. En ese mundo, tener dudas era un crimen, se llamaba crimental, y la policía del pensamiento podía arrestarte solo por eso. Recordó una película que había visto en el trabajo, donde unos refugiados eran atacados por un helicóptero y la gente se reía como si fuera entretenimiento. Pero él no se rió, sintió que algo estaba mal, pero no podía decirlo. Sin darse cuenta, escribió una frase en el cuaderno: abajo el Gran Hermano. La repitió varias veces y cuando lo notó, se asustó. Sabía que si alguien lo descubría, estaría en serios problemas. Ese fue el comienzo. Un hombre solo, escribiendo en secreto, en un rincón donde nadie lo veía, sin saber exactamente por qué lo hacía, pero sintiendo que tenía que hacerlo. Winston apenas había terminado de escribir cuando alguien tocó a la puerta. El sonido lo sobresaltó. Cerró el cuaderno rápido, lo guardó en un cajón y se levantó con el corazón acelerado. No esperaba a nadie. En este mundo, una visita sin aviso no era buena señal. Caminó hacia la puerta, la abrió y vio a la señora Parsons, su vecina del piso de abajo. Tenía el rostro cansado, la ropa algo sucia, y le pidió ayuda con la plomería. Su esposo trabajaba en el mismo ministerio que Winston, pero estaba fuera y los niños no paraban de hacer ruido. Winston bajó con ella. El departamento estaba desordenado, con olor a comida vieja y juguetes por todos lados. Los niños corrían por el lugar, vestidos con uniforme del partido, jugando a ser policías del pensamiento. Uno de ellos lo miró con desconfianza, como si ya lo estuviera juzgando. Winston arregló la tubería como pudo, mientras los niños gritaban frases del partido y hacían gestos de vigilancia. Lo acusaban de ser traidor, de pensar mal, como si el juego fuera más real de lo que parecía. Volvió a su departamento con una sensación extraña. En ese mundo, los niños eran entrenados para espiar a sus padres. Se les enseñaba a denunciar cualquier comportamiento sospechoso, cualquier gesto que no encajara con lo que el partido consideraba correcto. Winston sabía que muchos adultos habían sido arrestados por culpa de sus propios hijos. Se sentó de nuevo, pero no volvió a escribir. Pensó en el Ministerio de la Verdad, en su trabajo, en cómo cada día borraba y reescribía documentos para que la historia coincidiera con lo que el partido decía. Pensó en cómo la verdad ya no era algo que se descubría, sino algo que se fabricaba. Y pensó en la mujer que había visto en el comedor del ministerio, una joven de cabello oscuro, con el uniforme del partido. Lo había mirado una vez y Winston sintió algo que no supo explicar. ¿Desconfianza o quizás miedo? También recordó a O'Brien, un hombre de alto rango, que trabajaba en el mismo ministerio. Había algo en él que lo hacía pensar que no era como los demás. Winston no sabía por qué, pero sentía que O'Brien también dudaba, que tal vez pensaba cosas que no debería de pensar. Era solo una intuición, pero en un mundo donde nadie podía confiar en nadie, esa intuición se volvía importante. La telescreen seguía encendida, las voces del partido llenaban el aire. Winston se quedó quieto, sin escribir, sin moverse, con la sensación de que algo estaba empezando, aunque no sabía qué. Esa noche, Winston soñó. No era un sueño cualquiera. Estaba en un lugar oscuro.
frente a una mujer que se le acercaba sin miedo. No decía nada, pero con un solo gesto se quitaba la ropa y lo miraba. No había deseo en el sueño ni vergüenza. Lo que sentía era otra cosa, algo parecido a la libertad, como si ese gesto fuera una forma de decir: no me importa lo que digan, no me importa lo que me prohíban. Al despertar, la voz del telescreen ya estaba hablando. Era temprano, y como cada mañana empezaban los ejercicios obligatorios. Winston se levantó, se puso frente a la pantalla y siguió los movimientos. Un instructor lo observaba desde el otro lado, corrigiendo su postura, exigiendo más esfuerzo. No era solo ejercicio físico, era una forma de control, de vigilancia, de obediencia. Mientras se movía, Winston pensaba en el sueño, en la mujer, en lo que significaba. No era solo una imagen, era una ruptura, una forma de decir no. Y eso, en su mundo, era lo más peligroso que podía existir. Recordó también otro sueño, más antiguo. Estaba en una habitación oscura y alguien le decía que se encontrarían en un lugar donde no hay oscuridad. No sabía quién era, pero en el sueño, Winston creía que era O'Brien, esa figura que aparecía de vez en cuando en su mente, como si fuera alguien que también dudaba, alguien que también veía más allá de lo que el partido mostraba. Mientras seguía los ejercicios, pensaba en el pasado, en cómo el partido había borrado todo, no solo los documentos, también los recuerdos. Nadie sabía con certeza cuándo habían empezado la guerra, quién era el enemigo, qué había ocurrido antes. Todo se modificaba, todo se ajustaba, y si alguien recordaba algo diferente, era considerado loco o peor aún, un criminal. Winston sabía que algo no encajaba, que había huecos en la historia, que lo que el partido decía no siempre coincidía con lo que él recordaba. Pero no podía hablar de eso, y ni siquiera podía pensarlo con claridad, porque en ese mundo el pensamiento era vigilado, y cualquier duda podía ser el principio del fin. Terminó los ejercicios, se secó el sudor, y se quedó un momento en silencio. No había hecho nada, no había dicho nada, pero sabía que algo dentro de él estaba empezando a moverse, y eso, aunque nadie lo veía, ya era peligroso. Winston llega al Ministerio de la Verdad como cada mañana. El edificio es enorme, blanco, con una pirámide que se eleva sobre la ciudad. En la entrada, como siempre, están las 3 frases del partido. La guerra es paz, la libertad es esclavitud, la ignorancia es fuerza. Las ven todos los días, pero nunca dejan de incomodarlo. Su oficina está en un pasillo largo, lleno de puertas iguales. Adentro hay una máquina llamada habla-escriba, que recibe órdenes y dicta lo que hay que escribir. Winston trabajaba modificando documentos antiguos. Si el partido dice que algo ocurrió, él tiene que asegurarse de que los registros lo confirmen. Si el partido cambia de opinión, él tiene que borrar lo anterior y reemplazarlo. Todo debe coincidir, no puede haber contradicciones. Ese día le asignan varios trabajos. En uno tiene que corregir una predicción económica que no se cumplió. En otro, debe eliminar el nombre de un hombre que fue declarado enemigo. Ese hombre, según los nuevos datos, nunca existió. Winston lo borra de los archivos, lo reemplaza por otro nombre y ajusta todo lo que mencionaba. Es como si esa persona hubiera sido borrado de la historia. También recibe una orden para modificar una noticia sobre una batalla. El partido había dicho que ganaron, pero en realidad no fue así. Winston cambia los datos, ajusta los números y reescribe el informe. Cuando termina, el documento parece auténtico. Nadie que lo lea pensaría que fue alterado. Todo lo que hace se guarda en tubos neumáticos que van a otros departamentos. Los originales se destruyen. Lo que queda es la nueva versión, la única versión. Así funciona la verdad en ese mundo. No importa lo que pasó, importa lo que el partido dice que pasó. Winston lo hace sin protestar. Es su trabajo, pero mientras lo hace sabe que algo no está bien, que hay huecos, que hay cosas que no encajan. A veces recuerda datos que ya no existen, nombres que fueron borrados, imágenes que ya no aparecen en ningún lado. Y aunque no puede hablar de eso, lo piensa, lo guarda, lo escribe en su cuaderno cuando puede. Al final del día, todo parece normal, la oficina sigue funcionando, las máquinas siguen dictando, los documentos siguen cambiando, pero Winston, en silencio, sigue acumulando dudas. Y eso, aunque nadie lo note, sigue creciendo. En el comedor del ministerio, Winston se sienta a almorzar. La comida es la misma de siempre, insípida, servida en bandejitas metálicas con nombres que no dicen mucho. Se sienta junto a Sime, un colega que trabaja en el departamento de investigación. Sime está involucrado en la creación de la neolengua,
el nuevo idioma que el partido está imponiendo poco a poco. La idea de la neolengua es simple: reducir el lenguaje, eliminar palabras, simplificar todo. Según el partido, si no existen las palabras para expresar una idea, esa idea no puede existir. Si no puedes decir libertad, no puedes pensar en libertad. Sime lo explica con entusiasmo. Está orgulloso de su trabajo y cree que, cuando la neolengua esté completa, el pensamiento independiente será imposible. Winston lo escucha, pero no comparte ese entusiasmo. Sime es inteligente, demasiado inteligente, y Winston sabe que eso lo pone en peligro. En ese mundo, pensar demasiado, entender demasiado, puede ser una amenaza, y aunque Sime es leal al partido, Winston tiene la sensación de que algún día desaparecerá. No por lo que hace, sino por lo que es. Mientras comen, Winston ve a la joven de cabello oscuro en otra mesa, la misma que había notado antes. Siente que lo observa, aunque no está seguro. Hay algo en ella que lo inquieta. No sabe si es una espía, una fanática o simplemente alguien que lo ha notado. Pero en ese mundo cualquier mirada puede ser una señal. También ve a Parsons, su vecino, sentado cerca. Parsons es todo lo que el partido quiere: obediente, entusiasta y sin dudas. Habla de sus hijos con orgullo. Cuentan cómo están entrenados para denunciar cualquier comportamiento sospechoso. Winston lo escucha y recuerda que los niños del edificio lo acusaron de traidor por juego. En ese mundo, los hijos pueden ser los primeros en delatar a sus padres. Termina el almuerzo y vuelve a su oficina, pero la conversación con Sime lo deja pensando. Si el lenguaje desaparece, si las palabras se borran, ¿qué queda? ¿Cómo se puede resistir, recordar, sentir? Y si no hay forma de decirlo, Winston no tiene respuestas. Solo sabe que cada día el mundo se vuelve más estrecho y que lo que antes era normal ahora es sospechoso, incluso las palabras. Winston escribe en su cuaderno. No está seguro de por qué lo hace, pero siente que necesita dejar constancia de ciertas cosas. Recuerda una noche, años atrás, cuando tuvo un encuentro con una mujer. No era amor ni siquiera afecto. Fue algo rápido, clandestino, en una calle oscura. Ella era mayor, con el rostro marcado por la vida, pero Winston no lo pensó demasiado. Lo hizo por necesidad, por impulso, por algo que el partido había intentado borrar. En ese momento, el deseo está controlado. El partido no quiere que la gente sienta placer, ni conexión, ni intimidad. El sexo solo se permite para reproducirse y se considera una obligación, no un acto de afecto. Las emociones están vigiladas. El amor está prohibido. Incluso el matrimonio es regulado, y si hay señales de atracción entre dos personas, se les niega la unión. Winston lo sabe, lo ha vivido. Estuvo casado con una mujer llamada Catherine. Era rígida, obediente, convencida de que el sexo era solo para cumplir con el deber hacia el partido. No había cariño, ni deseo, ni conversación, solo rutina. Terminaron separándose, aunque el divorcio no es común, simplemente dejaron de verse. Mientras escribe, Winston se da cuenta de que lo más que le molesta no es el control físico, sino el control mental. El partido no solo regula lo que haces, también lo que sientes. Y si logra eliminar el deseo, logra eliminar una parte esencial de lo que hace a una persona. Piensa en la mujer del comedor, la del cabello oscuro. No sabe quién es, ni qué quiere, pero su presencia lo inquieta. Siente algo que no puede nombrar del todo. No es confianza, no es miedo, es otra cosa. Algo que el partido no quiere que exista. Cierra el cuaderno. No ha escrito mucho, pero lo suficiente para saber que sigue pensando, y en ese mundo pensar ya es peligroso. Winston vuelve a escribir. Esta vez no recuerda, imagina. Se pregunta si el partido puede ser derrotado, si hay alguna forma de romper el control. No cree que él pueda hacerlo, ni que exista una organización capaz de enfrentarlo directamente, pero piensa en los proles, la clase baja, la mayoría de la población. Ellos no están vigilados como los miembros del partido. Viven en barrios pobres, trabajan en oficios simples y no parecen importar demasiado. El partido los considera ignorantes, inofensivos y sin poder. Pero Winston piensa que, si alguna esperanza existe, está entre ellos. Los proles tienen emociones, pelean, aman, lloran y celebran. No están completamente apagados, no han sido moldeados por la neolengua, ni por los ejercicios, ni por la vigilancia constante. Winston los observa a veces desde lejos y siente que ahí hay algo que aún no ha sido borrado. Recuerda un momento en que vio a una mujer prole, fuerte, con los brazos llenos de trabajo,
cantando mientras colgaba la ropa. No era una canción del partido, era algo viejo, algo que venía de antes. Y en ese instante, Winston sintió que había algo real en ella, algo que no se podía fabricar ni controlar. También piensa en cómo el partido manipula la historia, en cómo cada documento, cada fotografía, cada registro ha sido alterado. No hay pruebas de nada, no hay forma de saber si lo que se recuerda es verdad o si fue implantado. Winston recuerda una vez, años atrás, cuando tuvo en sus manos una prueba real, una fotografía que contradecía una versión oficial. La guardó por unos segundos, luego la soltó y vio cómo desaparecía por el conducto de destrucción. Desde entonces, no ha vuelto a ver nada así. Escribe que la libertad es poder decir que 2 más 2 son 4. Parece simple, pero en ese mundo, decir eso puede ser considerado una rebelión. Porque si el partido dice que 2 más 2 son 5, entonces eso debe aceptarse. No importa lo que vea, lo que piense, lo que se sepa, solo importa lo que se ordena. Winston no sabe si está loco, no sabe si sus recuerdos son reales, pero sigue escribiendo. Porque mientras lo haga, mientras piense, mientras dude, algo dentro de él sigue vivo. Winston decide salir a caminar sin rumbo claro. No es algo que se haga mucho y menos solo, pero necesita moverse, ver otra cosa. Se aleja del centro y entra en los barrios de los proles. Las calles son distintas, más sucias, más vivas. Hay niños jugando, mujeres hablando en las puertas, hombres bebiendo en tabernas. No hay telescreens en cada esquina, ni carteles del Gran Hermano por todas partes. Es otro mundo, más desordenado, pero menos vigilado. Camina sin prisa, observando, en una calle estrecha. Ve a un anciano y se le ocurre preguntarle algo. Quiere saber si antes del partido, la vida era distinta. Si había libertad, más verdad, pero el hombre no responde con claridad. Habla de precios, de cervezas, de cosas pequeñas. No recuerda nada concreto. Winston se da cuenta de que no hay forma de saber cómo era el pasado. Todo ha sido borrado, modificado, confundido. Sigue caminando y llega a una tienda de antigüedades. Es la misma donde compró el cuaderno. El dueño, un hombre mayor, lo reconoce y lo invita a subir al segundo piso. Es un espacio pequeño, lleno de objetos viejos, muebles, cuadros, relojes, cosas que ya no se usan. Winston se siente cómodo ahí. Hay silencio, hay historia. Hay algo que no ha sido tocado por el partido. El dueño le muestra una habitación que podría alquilarse algún día. Tiene una cama, una ventana y, lo más importante, no hay un telescreen. Winston no dice nada, pero la idea se queda en su mente. Un lugar sin vigilancia, un lugar donde se podría hablar, pensar, estar. Antes de irse, ve un objeto en una repisa. Es una pequeña prensa de vidrio con una flor rosada dentro. No sirve para nada, pero Winston la compra. Le gusta, le parece hermosa. En ese mundo donde todo tiene que tener una función, algo inútil y bonito es casi una forma de resistencia. Al salir de la tienda, ve a alguien en la calle. Es la mujer del ministerio, la de cabello oscuro. Lo mira, lo sigue con la mirada. Winston siente un golpe en el pecho. No sabe si lo están espiando, si lo han seguido, si lo van a denunciar. Camina rápido, con el corazón acelerado y sin mirar atrás. Esa noche, en su departamento, piensa en todo lo que ha hecho. En la caminata, en la tienda, en la flor de vidrio y en la mujer. Sabe que está jugando con fuego, pero también sabe que, por primera vez en mucho tiempo, ha sentido algo distinto. Algo que no viene del partido. Algo que no ha sido borrado. Winston está en el ministerio, caminando por uno de los pasillos, cuando ve a la mujer del cabello oscuro. La misma que lo había inquietado antes. Está cerca, pero no lo mira directamente. Justo cuando pasan uno junto al otro, ella tropieza y cae al suelo. Y Winston se agacha para ayudarla. En ese momento, sin que nadie lo note, ella le entrega algo, un papel doblado. No dice nada, se levanta y sigue caminando. Winston se queda quieto, con el papel en la mano sin saber qué hacer. No puede abrirlo ahí, lo guarda en el bolsillo y regresa a su escritorio. El corazón le late fuerte. No sabe si es una trampa, una denuncia, una orden. Espera estar solo y cuando por fin lo está, abre el papel. Solo hay una frase escrita. Te amo. Winston no sabe cómo reaccionar. No entiende. No esperaba eso.
En ese mundo, el amor no se dice, no se escribe, no se entrega en papeles doblados. Se queda mirando las palabras como si fuera en otro idioma, en otro tiempo, y empieza a pensar en ella de otra forma. Durante los días siguientes, buscan formas de encontrarse sin levantar sospechas. Se cruzan en pasillos, se miran sin mirar, se dan indicaciones con gestos mínimos. Finalmente, logran coordinar un encuentro en un lugar apartado, lejos del ministerio, lejos de los telescreens. Se ven en el campo, entre árboles, donde no hay vigilancia. Ella llega primero. Winston la encuentra y se acercan sin hablar. No hay discursos ni explicaciones, solo el hecho de estar ahí juntos, sin ser observados. Julia le cuenta que ha estado con otros hombres, que no cree en el partido, que finge obediencia, pero no siente nada por lo que le obligan a repetir. Winston la escucha y por primera vez siente que no está solo. Se besan, no por pasión, sino por necesidad, por afirmación, por decir, esto aún existe. Se acuestan en el pasto y por un momento el mundo parece otro. No hay carteles, ni frases, ni miedo. Solo dos personas que se han encontrado en medio del control. Antes de irse, Julia le da instrucciones para verse de nuevo. Todo tiene que ser calculado, discreto, casi invisible. Pero Winston ya no piensa en eso, solo piensa en ella, en el papel doblado, en lo que significa tener algo que el partido no puede controlar. Winston y Julia siguen viéndose. No pueden hacerlo en público, ni en lugares comunes, así que buscan rincones, espacios abandonados, momentos entre sombras. Cada encuentro es un riesgo, pero también una necesidad. No se trata solo de deseo, sino de tener algo propio, algo que no pertenece al partido. Julia es práctica, sabe cómo moverse, cómo evitar sospechas, cómo fingir. Winston la escucha, aprende y se deja llevar. Ella le cuenta que trabaja en el departamento de ficción, donde se fabrican novelas para los proles, historias vacías, repetitivas, que nadie recuerda. Todo está diseñado para mantenerlos ocupados, distraídos, lejos de cualquier pensamiento real. Un día, Winston propone algo distinto. Le habla del cuarto que vio en la tienda de antigüedades, el que no tiene telescreen. Julia acepta y se encuentran con el dueño, que los deja entrar sin hacer preguntas. El cuarto es pequeño, con muebles viejos, una cama, una ventana que da a la calle. Hay una prensa de vidrio con una flor adentro, la misma que Winston compró antes. Todo parece detenido en el tiempo. Empiezan a verse ahí. Es su refugio. No hay vigilancia, no hay frases del partido, no hay control. Cocinan algo simple, hablan, se acuestan juntos. Julia trae café, chocolate, cosas que no se consiguen fácilmente. Winston se sorprende. No por el sabor, sino por lo que representan. Son objetos que vienen de otro mundo, uno que ya no existe. En ese cuarto, Winston empieza a recordar fragmentos de su infancia, momentos con su madre, imágenes que creía perdidas. Julia lo escucha sin interrumpir. No todo lo entiende, pero sabe que él lo que dice es importante. No por los detalles, sino por el hecho de que aún puedes recordar. Una vez, mientras están acostados, escuchan cantar a una mujer prole en la calle. Está lavando ropa, colgando sábanas, y canta sin saber que alguien la escucha. Winston la mira por la ventana, no sabe quién es, pero siente que hay algo verdadero en ella, algo que no ha sido borrado. En ese cuarto, Winston y Julia no planean nada grande, no hablan de revolución, ni de cambiar el mundo, solo están juntos, y eso, en ese mundo, ya es suficiente para que lo destruyan. Winston empieza a pensar en la hermandad. No sabe si existe, si es real, si alguien la ha visto. Es solo una idea que circula en susurros, en gestos, en miradas que duran un segundo más de lo permitido. Se dice que hay un grupo que se opone al partido, que trabaja en secreto, que espera el momento para actuar. Nadie tiene pruebas, nadie tiene nombres, pero Winston quiere creer que está ahí. Piensa en O'Brien. Lo ha visto muchas veces en el ministerio. Es un hombre de rango alto, respetado, seguro. Pero hay algo en él que Winston no puede ignorar. Una mirada, una pausa, una frase que no encaja del todo. Winston siente que O'Brien también duda, que también piensa y que tal vez está del otro lado. En uno de sus encuentros con Julia, le habla de la hermandad. Ella no cree mucho en eso. Para ella, la rebelión es más importante, más personal, más inmediata. Fingir, moverse, disfrazar lo que se pueda. Pero Winston quiere algo más, no solo escapar. Quiere entender, quiere resistir, aunque no sepa cómo. Empieza a escribir en su cuaderno ideas sueltas.
Preguntas, fragmentos, no son planes ni manifiestos. Son pensamientos que no puede decir en voz alta. Cosas como, ¿qué pasaría si todos dejaran de repetir la frase del partido? Oh, ¿cómo sería un mundo sin vigilancia? No tiene respuestas, pero escribirlas ya es suficiente. Un día en el ministerio, O'Brien se le acerca. No es común que alguien de su nivel hable con Winston. Le menciona algo sobre un artículo que escribió y luego, como si fuera casual, le da su dirección. Dice que puede pasar por su casa si quiere para ver una edición especial del diccionario de neolengua. Winston entiende que no es solo eso, que hay algo más en esa invitación. Esa noche, en el cuarto de la tienda, le cuenta a Julia. Ella no está segura, cree que puede ser una trampa, pero Winston quiere ir, no por el diccionario, por lo que representa, por la posibilidad de que alguien más piense como él. El cuarto sigue siendo su refugio, pero ahora Winston empieza a mirar más allá. No solo el presente, no solo el miedo. Empieza a imaginar que hay otros, que no está solo, que tal vez en algún lugar hay alguien que también está escribiendo en secreto. Winston y Julia deciden ir. No saben con certeza qué encontrarán, pero Winston siente que tiene que hacerlo. La dirección que O'Brien le dio está en una zona más elegante, donde viven los miembros del partido interior. Es un lugar distinto, silencioso, con pasillos amplios, limpios y vigilancia más discreta. Suben por el ascensor, que sí funciona, y llegan al departamento. O'Brien los recibe con naturalidad. No hay tensión ni sorpresa. Les ofrece vino, algo que Winston nunca había probado. Julia tampoco. El sabor es fuerte, extraño, pero lo aceptan. Se sientan y O'Brien empieza a hablar. No como funcionario, no como superior. Habla como alguien que sabe lo que ellos sienten. Les dice que la hermandad existe, que es real, que no tiene estructura fija, ni reuniones, ni listas, que nadie conoce a todos los miembros, que si alguien cae, no puede delatar a los demás. Es un movimiento que vive en la sombra, que no busca una victoria rápida, que sabe que el partido no caerá mañana ni el mes que viene, pero que sigue adelante, porque rendirse no es opción. Winston escucha cada palabra como si fuera algo que nunca pensó oír en alta voz. Julia también. O'Brien les pregunta si están dispuestos a hacer lo que sea, mentir, robar, poner en riesgo sus vidas. Winston dice que sí, Julia también. Pero cuando O'Brien pregunta si estarían dispuestos a separarse, a no volver a verse, Julia duda. Winston también. Hay cosas que no están dispuestos a perder. O'Brien les dice que recibirán un libro, un texto escrito por Emmanuel Goldstein, el enemigo oficial del partido, el rostro de la traición. En ese libro está la base de la hermandad, sus ideas, su visión. No deben hablar de él, no deben mostrarlo, solo leerlo, entenderlo y guardarlo. Antes de irse, Winston siente que algo ha cambiado. No sabe si está más cerca de la verdad o más cerca del peligro, pero por primera vez ha cruzado una línea. Ya no es solo alguien que duda, ahora forma parte de algo, aunque no sepa cuánto durará. Salen del departamento sin mirar atrás. En la calle todo sigue igual. Los carteles, los telescreens, las frases del partido, pero Winston lleva algo nuevo. No es el vino, no es el libro, es la certeza de que no está solo. Winston recibe el libro. Se lo entrega un hombre en la calle sin decir nada, como si fuera un paquete cualquiera. Lo guarda con cuidado, sin abrirlo de inmediato, y espera a estar en el cuarto de la tienda. Ese lugar se ha vuelto su refugio. Cuando por fin lo tiene frente a él, lo abre. En la portada el nombre, Emmanuel Goldstein, y el título, La teoría y práctica del colectivismo oligárquico. Empieza a leer. El texto no es fácil, pero Winston lo entiende. Habla del poder, de cómo se mantiene, de cómo se repite. Explica que el mundo está dividido en 3 bloques: Oceanía, Eurasia y Asia Oriental. Siempre están en guerra, pero esa guerra no tiene un propósito real. No se busca ganar, se busca mantener el miedo, justificar el control, evitar que la gente piense en otra cosa. El libro dice que el partido no quiere mejorar la vida de las personas, quiere mantener el poder, no por necesidad ni por ideología, solo por el mismo poder. Y para lograrlo, destruye todo lo que pueda dar libertad: el lenguaje, la historia, el pensamiento y el deseo. Winston lee durante horas. Julia está con él, pero se queda dormida. Él sigue leyendo. El libro habla de la neolengua,
de cómo reducir las palabras es una forma de reducir las ideas. Habla de la doble pensación, esa capacidad de aceptar dos cosas opuestas al mismo tiempo, como si fueran verdad, de creer que la guerra es paz, que la libertad es esclavitud y que la ignorancia es fuerza. Todo lo que Winston había sentido, todo lo que había sospechado está ahí, escrito con claridad. No son solo intuiciones, son hechos, ideas que alguien más pensó, que alguien más escribió, que alguien más compartió. Cuando termina de leer, no se siente más fuerte, se siente más consciente. No tiene un plan ni una solución, pero ahora sabe, y en ese mundo, saber ya es peligroso. Winston y Julia están en el cuarto de siempre. Afuera llueve. La ventana está entreabierta y se escucha el agua caer sobre los techos. No hay telescreen, no hay voces, solo el sonido de la lluvia y el silencio compartido. Han estado ahí muchas veces, pero esta vez todo parece más tranquilo. Winston ha leído el libro, Julia lo ha escuchado. No han hecho planes, pero sienten que están del otro lado. Hablan de cosas pequeñas, de cómo sería vivir sin miedo, de tener una casa, una vida normal, sin vigilancia. Julia se ríe, Winston la mira. No hay urgencia, no hay tensión. Por un momento todo parece posible. La mujer prole canta en la calle. Siempre está ahí lavando ropa, colgando sábanas, cantando sin saber que alguien le escucha. Winston la observa desde la ventana. Le parece hermosa. No por su rostro ni por su voz, sino por lo que representa. Algo que sigue vivo, algo que no ha sido borrado. Julia se acuesta. Winston se queda de pie mirando por la ventana. Piensa en el libro, en O'Brien, en todo lo que ha hecho. No se arrepiente. Sabe que ha cruzado una línea. Pero en ese momento no piensa en el partido. Piensa en la mujer que canta, en el cuarto sin ojos, en la calma que dura más de lo que debería. Y entonces, sin aviso, todo cambia. Una voz habla desde la pared, no desde la ventana, desde adentro. Una telescreen oculta, detrás del cuadro. La voz les ordena quedarse quietos, no moverse, no hablar. Julia se levanta. Wilson no reacciona. La puerta se rompe, entran hombres vestidos de negro, la policía del pensamiento. No hay gritos, no hay resistencia, solo el sonido de pasos, de golpes, de objetos cayendo. Julia es arrastrada, Winston también. El cuarto queda vacío, la flor de vidrio se rompe en el suelo. Todo lo que habían construido, todo lo que habían sentido, desaparece en segundos. El cuarto ya no es refugio, es evidencia. Winston despierta en una celda blanca, sin ventanas, sin objetos, sin ruido. No sabe cuánto tiempo ha pasado, no hay reloj, no hay día ni noche, solo luz constante y silencio. Está en el Ministerio del Amor. El nombre no tiene nada que ver con lo que ocurre ahí. La celda es fría, las paredes son lisas. La puerta no tiene cerradura visible. Hay una banca metálica y una cámara que lo observa. No puede moverse mucho, no puede hablar con nadie. A veces lo dejan solo por horas, a veces entra alguien y nunca sabe qué esperar. Ve a otros prisioneros, algunos están aterrados, otros parecen resignados, nadie habla, nadie se mira. Todos saben que cualquier gesto puede ser interpretado como traición. La policía del pensamiento no necesita pruebas, solo sospechas. Parsons, su vecino, aparece en otra celda. Winston lo reconoce. Parsons está ahí porque su hija lo denunció. Dijo que habló dormido, que dijo algo en contra del partido. Y él no lo niega. Dice que está orgulloso de su hija. Cree que el partido tiene razón. Winston lo escucha, pero no dice nada. El tiempo pasa lento. Winston empieza a perder la noción de todo. No sabe si han pasado días o semanas. A veces lo interrogan, a veces lo golpean, a veces lo dejan solo. Pero todo está diseñado para romperlo. No solo físicamente, sino mentalmente. Sabe que lo están preparando para algo. Que esto es solo el principio, que aún no ha llegado a lo peor. Pero ya no tiene el cuaderno, ya no tiene su cuarto, ya no tiene a Julia. Solo está él en una celda blanca, esperando. En ese lugar, donde todo está controlado, donde no hay amor, donde no hay verdad, Winston empieza a entender que el partido no quiere confesiones. Quiere algo más profundo, algo que aún no ha tocado. Winston está en una sala distinta. No es la celda blanca. Hay una mesa, una luz directa, y frente a él, O'Brien. No está vestido como prisionero. No parece alguien que ha sido descubierto. Está tranquilo, seguro,
como si todo estuviera bajo control. Winston lo mira, confundido, y O'Brien le habla como si nunca hubiera cambiado. Le dice que el partido no busca destruirlo. No todavía. Primero quiere entenderlo, luego corregirlo y después borrarlo por completo. No basta con que Winston obedezca. Tiene que creer, tiene que aceptar y tiene que amar al partido. Los interrogatorios empiezan. No solo preguntas, son afirmaciones. O'Brien le dice que el partido controla la realidad, que si el partido dice que 2 más 2 son 5, entonces eso es verdad. Winston intenta resistirse. Dice que hay una verdad externa, que los hechos existen, pero O'Brien lo corrige. Le dice que la realidad está en su mente y que el partido controla la mente. Hay golpes, hay correcciones, hay pausas. Winston cae, se levanta, vuelve a caer. O'Brien lo observa todo, no con odio, con paciencia, como si estuviera guiando un proceso. Le dice que no lo odia, que lo está ayudando y que esto es necesario. Winston empieza a dudar, no de lo que piensa, sino de la capacidad de sostenerlo. Cada vez que intenta afirmar algo, O'Brien lo desmonta, con lógica, con fuerza, con frases que no dejan espacio. Winston se aferra a la idea de que 2 más 2 son 4. O'Brien le dice que puede ser 3, 5 o cualquier número, si el partido lo decide. Los días se mezclan. Winston pierde el sentido del tiempo. A veces cree que está cediendo, a veces cree que aún resiste. Pero O'Brien siempre está ahí, repitiendo, corrigiendo, ajustando. No busca respuesta, solo busca rendición. Y Winston empieza a entender que no se trata de lo que hizo, se trata de lo que es. Y eso, en ese lugar, no puede seguir existiendo. Winston es llevado a otro lugar. No le dicen nada, solo lo trasladan. El pasillo es largo y silencioso. Al final una puerta, la habitación 101. No necesita que le expliquen. Todos saben que ese es el peor lugar, el que nadie nunca menciona, el que nadie quiere imaginar. O'Brien está ahí. Le dice que en esa habitación cada persona enfrenta lo que más teme. No es una tortura genérica, es personal, es definitiva. Winston no responde, no pregunta y solo espera. Lo atan a una silla, frente a él una jaula, dentro ratas. Winston los ve y se paraliza. Es su miedo más profundo. No sabe por qué, pero lo ha sentido desde siempre. O'Brien lo sabía, el partido lo sabía, todo está calculado. Le explican que la jaula tiene un mecanismo, que si no cede, si no traiciona, si no rompe lo que aún sostiene, abrirán la puerta y las ratas irán directo a su rostro. Winston grita, no por dolor, por temor, por el partido, por sí mismo. Y entonces le dice, no pide que lo liberen, no pide que lo maten. Pide que se lo hagan a Julia, que se lo hagan a ella, que no sea él, que la usen a ella, que la destruyan a ella. En ese momento algo se rompe, no en su cuerpo, en su mente, en su vínculo, en lo que lo hacía resistir. El partido no quería solo obediencia, quería eso, la traición, la renuncia y el vacío. La puerta no se abre, las ratas no salen. O'Brien lo mira, ya está hecho. Winston está en el Café del Castaño, el lugar donde terminan los que ya no son peligrosos, los que han sido quebrados, los que ya no tienen nada que ocultar. Está sentado junto a la ventana. La ginebra le quema la garganta, pero la sigue tomando. El cigarro se consume entre los dedos. La música suena suave, una canción vieja que nadie canta. Afuera llueve, la ciudad sigue igual. Los carteles del Gran Hermano siguen en cada esquina. La misma cara, la misma mirada, la misma frase que ya nos sorprende. Piensa en Julia, la vio hace poco, por casualidad, en la calle. Se cruzaron sin buscarse, se miraron sin decir nada. Los dos cambiados, los dos vacíos, los dos sabiendo que lo que hubo ya no está. Ella también lo dijo, que la traición no fue solo palabras, fue real, fue profunda, fue definitiva. Winston lo sabe, lo siente, no con culpa, no con rabia, pero con aceptación. Recuerda lo que dijo en la habitación 101, recuerda el miedo, las ratas, el grito, la frase que lo rompió, que lo separó de todo lo que era. Ahora está libre, pero no es el mismo. Ya no escribe, ya no duda, ya no espera.
El partido lo soltó porque ya no hay nada que recuperar. Mira el cartel, lo observa sin pensar, sin discutir, sin resistir. Y en ese momento, sin esfuerzo, sin lucha, sin dolor, lo siente. No como idea, no como obligación, como algo que simplemente está ahí. Ama al Gran Hermano.